Hola, ¿qué tal amigos coleccionistas de álbumes y cartitas? Yo soy Patty y él es Batman. Vamos a echarle un ojo a este álbum y si se quedan hasta el final les voy a contar el chisme de por qué armé esta colección. Somebody stop me. Quédense conmigo, esto es Repetidas. Sí, la película de Batman menos favorita era mi máximo hace 27 años, señores. Sí, ya me quemé con la edad. Batman Eternamente de Grupo Editorial Beat. Y por aquí tengo un álbum para hacer una comparación con el tamaño que usa más o menos Panini. El de Batman es un poquitillo más grande. Aquí en la portada vemos que costaba 3 pesos y en Estados Unidos $1.50. Álbum de estampas y en la contraportada vemos estos mini pósters promocionales de la peli. Todo de esta película me gustaba, todo, los colores, el formato, los actores. Y chequen, este diseño era mi máximo, lo dibujaba en todas partes. Ese color negro con poquito verde y azul para mí era lo máximo. Y comenzamos con el álbum. Aquí en la contraportada vemos publicidad de cómo son los sobres y las cartitas. Conservé algunos sobres que les voy a mostrar a detalle al final. Aquí en la primera hoja voy a checar lo que me gusta de los álbumes y son estos detallitos. Chequen el logotipo y una ilustración del asilo Arkham. Bastante cool. Esto no salió en la peli. El fondo de todas las hojas son imágenes de la misma película en gran formato. Como aquí, chequen el batimóvil, qué genial se ve. Y este detalle de la enumeración en signos de interrogación está súper genial. Y esta cartita de Nicole Kidman se me hace súper cool. Se veía bellísima. Las cartitas son algo pequeñas. Cada hoja tiene bastantes, como 7 en promedio. Este álbum solo tiene un solo tipo de cartitas y son estas de marco blanco con un toque de verde bastante cool. En cada hoja, en estos rectángulos nos va platicando la historia y cada rectángulo tiene estas como ilustraciones en pequeño y en grande. Me gustaban mucho, hay unas que me encantan. Este álbum está lleno de estas cartitas que me gustan mucho, de detalles de las películas que no alcanzas a ver bien, como este cartel del circo y estas cosas, esta papelería que utilizaba Edward Nygma. Ay, cómo me encanta, me gustaba muchísimo. Me acuerdo que repliqué varias en su momento. Esta parte es la escena del circo y aunque solo le dieron 2 cartitas, todo el fondo es una imagen de la pista y se ve bastante llamativo. Este álbum también tiene fotografías como tipo set. Y chequen aquí a Drew Barrymore. Qué padres cartitas. Se ve muy tierna. Y llegamos a la mitad. Aquí tiene como una especie de póster. Que no parece póster, pero como estaba enumerado de forma diferente, pues yo supuse que era póster y lo despegué. Aquí tiene doble cara. Y chequen, aquí está una de las cartitas que me faltan. A este álbum le faltan 2, pero lo tenía completo, pero se despegaron. Sí, lo tenía completo. Esto es una verdadera tristeza, la verdad, pero podemos aprovechar y ver cómo era el espacio para pegar estas cartitas. Y aquí hace su aparición mi gusto culposo. El acertijo de Jim Carrey para mí es la sensación. No me juzguen. Le Hill, the Her. Y por acá otra estampita de un acertijo de Edward Nygma y claro, imágenes de Edward Nygma que no salieron en la película. ¿Qué más se puede pedir? Aquí nos topamos con la otra cartita que me falta y otra cartita de un acertijo y ese aparato chupacerebro que no me acuerdo cómo se llamaba. It's party time. Y la fiesta que ofrece Edward Nygma. Vean todas estas cartitas de todos estos actores tan guapos, tan jóvenes. Me gustó mucho esa escena, bastante divertida.
A veces me quejo que en los álbumes haya cartitas muy similares, pero esta secuencia del salto de Batman se me hace muy padre, aunque se parezcan mucho, se ve muy bien. Aquí vemos una cartita del último acertijo y esta silueta del acertijo para mí era lo máximo, con pocas líneas creo que era súper interesante. La verdad es que este álbum me está trayendo muchos recuerdos. Chequen esta imagen del batibote. Así aquí dice batibote. Uy, cómo olvidar el traje de luces del acertijo. Claro que era más Jim Carrey que el acertijo, por eso me gusta tanto. Y llegamos al final del álbum con la mejor parte de todas. Esta cartita, no sé si recuerden. Cuando dice yo soy Batman. ¡Ah! Genial, genial. Y vean, en la parte posterior de la contraportada se ve muy padre esta imagen muy limpia. De este álbum conservé algunos sobres, pero lamentablemente todos los abrí así. Los rompí, no. Ninguno lo abrí con cúter, yo creo que no pensaba conservarlos y rescaté los que se pudieron, pero podemos echarles un ojo. Son negros con los detalles en verde y azul, se ve bastante bien, están bastante padres estos sobres. Y pues de cartitas, yo sí me acuerdo que tenía muchas, pero no sé dónde están, no sé si las perdí o se fueron al olvido. Qué triste, porque yo me acuerdo sí que sí conservé las que más me gustaban, las repetidas, pero ni modo. Bueno amigos, es hora de la verdad y la razón por la que armé esta colección pues ya se habrán dado cuenta, claro, fue por Jim Carrey. Yo era super mega ultra fan, ya había visto Ace Ventura, La Máscara y verlo de Edward Nygma para mí fue genial, claro, a su muy particular estilo me encantó. You love me, you really love me. Y aprovechando el feeling, quiero mostrarles otro de mis tesoros de juventud. Y es esta foto firmada por Jim Carrey. Antes en las revistas de Cine Premier venían las direcciones de los actores para escribirles los fans. De hecho aquí tengo el sobre, todavía tiene la dirección, pero después de 27 años no creo que sea la misma. Total que le escribí y sí me contestaron. Se me hizo padrísimo que la gente se tomara, bueno, su equipo, tuvieron un equipo para contestarle a los fans que le escribían. Y más porque pues estaba en México, bueno, soy de México y era para mí era como que imposible que contestaran. Y pues sí, contestaron con una foto firmada. Y me encanta. Y quería compartirlo. Yeah. Bueno amigos, eso es todo. Esto es todo por el video del día de hoy. Si te gustó dale like, suscríbete a mi canal, pero no te vayas, quédate conmigo y navega por el canal. Tal vez haya una colección que te va a gustar. Nos vemos para la próxima. Bye. Y otro meme de Jim Carrey nunca está de más.